La CONFET aseguró que mantiene profundas diferencias programáticas con lo propuesto por Michelle Bachelet. Los estudiantes se reunieron en Temuco, al interior de un hogar mapuche, desde donde expusieron sus diferencias y planificaron las actividades para el 2014 y además dar a conocer algunas posturas. Pero vamos a conocer de eso y más detalles sobre esta reunión, y para eso saludamos de inmediato a la presidenta de la FEUC, Nashla Aburman. ¿Cómo estás, Nashla? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. En primer lugar, cuéntanos en qué contexto se dio precisamente esta reunión ayer en Temuco y cuáles fueron las líneas que trazaron para este 2014. Sí, bueno, fue en Temuco, en un hogar mapuche, como tú decías. Aprovechamos al máximo la oportunidad de estar en territorio mapuche, así que la primera jornada fue básicamente de exposición de diversos temas por parte de representantes mapuches. Estuvo la vocera de Celestino Córdoba explicándonos la situación, un historiador que nos habló de los orígenes del conflicto, dirigentes de la FEMAE, que es la Federación de Estudiantes Mapuches, una persona del directorio de la Academia de la Lengua Mapuche, así que fue muy enriquecedor aprovechar al máximo estar ahí. Hace mucho tiempo que no se hacía un Confech en territorio mapuche, así que tuve una mañana expositiva pero muy enriquecedora. En la tarde hablamos de proyecciones y ahí conversamos bastante sobre distintos puntos. El principal, creo yo, fue el de cuáles son los primeros pasos que vamos a seguir como movimiento estudiantil. En ese sentido decidimos no hacer un llamado a una marcha inmediatamente, porque creemos que en el contexto que estamos, en que hay muchas universidades donde las clases aún no empiezan, otras donde los estudiantes recién llegaron, están las semanas de novatas, mechonas, donde hay muchas actividades, por lo mismo se hace necesario tener primero una discusión, reactivar las asambleas locales para que la decisión que tomemos sea representativa no solo de la opinión de los estudiantes, sino del escenario en el que estamos insertos. Y en ese sentido vamos a esperar con cautela. Queremos que las primeras movilizaciones, y en realidad todas las de este año, sean movilizaciones cargadas de ideas, de objetivos y no marchar por marchar. Pero ya proyectan un año de movilizaciones. Claro, sí, de todas maneras no estamos dejando atrás las movilizaciones, pero sí creemos que las movilizaciones tienen que estar llenas de ideas, cargadas de contenido, sin perder su poder de incidencia o la capacidad de poner temas sobre la mesa. Nashla, mañana llega un nuevo gobierno a hacerse cargo del país, ¿cierto? Un nuevo ministro de Educación, un programa que conocimos el programa de la presidenta electa Michelle Bachelet en su campaña, donde al menos define hacia dónde va la mano en términos de educación, y ustedes han tenido reparos precisamente con ese programa. Por lo tanto, ¿cómo pretendes tú que se dé también esa comunicación y si es que pretenden también tener diálogo con las nuevas autoridades de educación? Sí, ese fue un tema que discutimos bastante sobre la disposición al diálogo que ya habíamos adelantado, porque siempre existía una disposición a dialogar. Ahora creo que tomamos mucha postura y claridad en cuanto a los objetivos de ese diálogo. Si existe un espacio de dialogar con el gobierno, vamos a asistir, por supuesto, pero entendiendo que es un espacio de diálogo que en ningún caso es resolutivo o va a definir algo, vamos a firmar un papel. Estamos hablando de un diálogo del que esperamos obtener claridades respecto precisamente de las ambigüedades de las que tú hablabas, de ese programa, entender que nosotros hablábamos, que entender hacia dónde va la reforma, entender cuáles son las instituciones que van a recibir financiamiento del Estado, entender de qué hablamos cuando hablamos de gratuidad en el programa de la nueva mayoría, y un poco ir teniendo claridades que nos permitan entender hacia dónde va la reforma. Creemos que el espacio para eso tiene que ser ese diálogo, como te digo, no un diálogo que va a finiquitar algo, sino un diálogo que nos da claridades. Y en ese sentido también esperamos que el proceso participativo de la reforma no sea un proceso que se basa en reuniones con distintos actores entre cuatro paredes, sino que sea un proceso democrático, transparente, nacional, del que todo Chile se sienta parte de la reforma y que nos sintamos parte de eso, no porque estamos en un rol o en un cargo, sino porque somos chilenos. Y ese es un gran desafío que esperamos todos tengamos el compromiso de adquirirlo con mucha responsabilidad. Y esta carta de navegación que acordaron ayer en Temuco con los dirigentes estudiantiles, ¿cuándo sería la siguiente reunión? Porque por lo tanto entiendo que este primer tiempo va a ser de cautela, va a ser de esperar que los alumnos lleguen a clase, de que se reactiven las asambleas, se reactive el diálogo al interior de las distintas universidades y casas de estudio. Por lo tanto, ¿cuándo ya vendría una nueva reunión, al menos para definir cómo van a llevar adelante sus ideas? Bueno, las pautas de discusión esta semana, al menos antes del fin de esta semana, tienen que estar en todas las federaciones
para empezar ya a discutir, como tú decías, la próxima reunión es el 29 de marzo en Copiapó. Así que tenemos que viajar de nuevo para viajar. Sí, pero esperemos ya tener más claridades. Hay que ver también cómo se va dando la contingencia, qué es lo que va pasando. Esperamos también ¿Esperan reunión con el ministro entrante, el ministro de Educación? Más que estamos esperando a que nos llamen, sentados al lado del teléfono, queremos avanzar, como te decía, en las discusiones y también en las reuniones con otros actores de la educación. Esa es una tarea que quedó para la mesa ejecutiva, también con urgencia, al igual que las discusiones. Me refiero a no solo al Consejo de Rectores, sino también al Colegio de Profesores, a las educadoras de párvulos, a la CONES, a la ACES. Esa es nuestra prioridad por ahora. Por supuesto que si existe una posibilidad de diálogo, como te decía, es un diálogo al que ya tenemos objetivos claros y eso también es un avance para nosotros. Así que tenemos harto trabajo por delante, hay que reunirnos con muchos actores, esperamos conocer cuáles son las posturas de cada uno de ellos para que podamos avanzar en conjunto y por otro lado también responder a nuestro rol de representantes dentro de las universidades y reactivar la asamblea. Es imposible no preguntar por las marchas que muchas veces convocan a gran cantidad de personas y que además, cierto, generan un espacio de visibilidad y donde toda la ciudad puede, cierto, estar muy atentos a lo que allí ocurre. ¿Es una herramienta que ustedes van a considerar entonces a lo largo de este año el poder movilizarse en las calles? Sí, por supuesto que sí. En ningún caso hemos dejado atrás la movilización. Independiente de las características que se le puedan dar por el contexto en el que ocurrió. Y te agradecemos la comprensión porque también es muy útil poder llevar lo que está ocurriendo a esta hora. Bueno, conversábamos también, cierto, de la movilización como una herramienta que ustedes no van a dejar atrás a lo largo de este año. Por lo pronto, el 29 de marzo hay un nuevo encuentro entonces del CONFECH para ver cómo siguen adelante luego de esta etapa. Yo te quisiera preguntar también por este encuentro que tuvieron en Temuco y lo hicieron al interior de un hogar mapuche en medio de la condena conocida, cierto, por el Mantis Celestino Córdoba y la discusión que se ha dado también en torno a ese caso. ¿Con qué sensación te quedas tú y se queda en general con los estudiantes respecto al conflicto mapuche? A ver, como te decía al principio, fue una instancia muy enriquecedora conocer de primera fuente el conflicto, no solo en términos de qué es lo que pasó, sino qué es lo que ha significado para ellos. Y es una lucha que se da no solo desde recuperar y defender un territorio, sino que se da también desde la educación, desde las diferencias de género. Son temas que son mucho más contingentes y cercanos de lo que uno piensa. Y en ese sentido, la discusión fue muy larga, fue muy amena. Todos los representantes mapuches que estaban ese día se sintieron muy agradecidos de que estuviéramos ahí. Nosotros también aprendimos mucho. Ahora queda el desafío de por parte de cada una de las federaciones de ver cómo avanzamos también en incluir esto en las discusiones, en cuanto tiene mucho que ver con lo que somos, con la defensa de los derechos, como te decía, con la educación, y en ese sentido creo que ganamos mucho, aprovechamos al máximo la oportunidad de estar ahí y esperemos que cada vez que tengamos un encuentro en lugares que tienen un contenido y una carga cultural, histórica y de demandas, me refiero, podamos aprovecharlo de la misma manera. ¿Qué te parece que Miguel Crispi y Rodrigo Rojo hayan sido llamados para participar, cierto, de la nueva conformación del Mineduc? Bueno, también hablamos de esto en el CONFECH. Claramente es un escenario distinto. Son exdirigentes, por lo tanto uno esperaría un compromiso con la educación y que se la jugaran al máximo por eso. Personalmente yo conozco a Miguel, eso es innegable, estuve en mi cargo antes, pero también lo conozco, sé de su compromiso que existe con la reforma, pero tal como concluimos en el CONFECH, en ningún caso esos nombramientos son una garantía de una manera de hacer las cosas. No porque estén ellos ahí tenemos claridades respecto a las ambigüedades del programa. No porque estén ahí sabemos cómo va a funcionar. Por lo mismo, las expectativas y las ambigüedades siguen. Esperemos tener claridades lo antes posible, pero entendemos también que es un escenario distinto al que teníamos antes. Nashla, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile.